Iniciamos nuestro espacio de noticias con las entrevistas y nos vamos con el doctor Patricio Reyes y vamos a platicar sobre el tema de coronavirus. Y ese es un tema que debe estar vigente, que no puede pasar, que es noticia todos los días porque nos encontramos en semaforización amarilla. ¿Qué pasa con los casos? Y uno de los temas que nos alarma es el alto número de fallecidos en relación al resto de provincias. ¿Cómo se está manejando? ¿Por dónde se está yendo y por dónde debería irse? Y para eso el doctor Patricio Reyes nos acompaña en esta mañana. Doctor, bienvenido. Siempre es un gusto platicar con usted. Gracias, buenos días. Estamos a la orden. Y el número de casos y la colocación de nuestra provincia en relación de otras provincias, ¿en qué lugar nos posiciona, doctor? ¿En realidad estamos teniendo un alto índice de mortalidad por COVID-19? Bueno, estamos entre las primeras provincias. Ustedes saben que ahora Pichincha es la primera provincia con más alta tasa de casos y de mortalidad. Luego viene Guayas y hay provincias que están ahí muy cercanas, como son Chimborazo, Azuay y Santo Domingo. También estamos cerca de Manabí. Quizá hay que tomar en cuenta una situación, la cantidad de población de la provincia en relación a los casos que hay y a los muertos que hay. Ahí Santo Domingo está como en el tercer lugar. Ok, en esta relación, el número de casos con relación a los fallecidos en otras provincias, ¿cuál cree usted que sea el fenómeno? ¿Por qué se da aquí? Bueno, es un fenómeno nacional, en unos sitios más, en otros sitios menos, depende un poco las actividades que realiza la población y la disciplina que tiene la población para cumplir los pedidos que se han hecho a nivel nacional, mundial, del distanciamiento social, del uso de las mascarillas. Y sobre todo yo pienso que hay un gran problema por cuanto el Estado no ha hecho el seguimiento adecuado de los casos positivos, o al menos y de los casos sospechosos. Y nosotros conocemos, obviamente porque estamos ahí cerca, que hay pacientes que tienen la enfermedad, están diagnosticados como coronavirus y aún así son pacientes que andan laborando, que andan circulando en las calles, no están haciendo cuarentena. Y eso definitivamente produce más aumento en los contagios, produce más personas enfermas y desde luego la posibilidad de que haya más personas que fallezcan. El problema está por ahí, no hay el seguimiento, lo que hubo al principio no se lo está haciendo y eso disminuiría el índice de contagio, disminuiría la velocidad del contagio al poder aislar, al poder mantener en cuarentena a estas personas, lo cual no está sucediendo. Ahora, ¿qué alianza o qué trabajo estratégico se enlaza entre el primer nivel, que son precisamente quienes deberían estar en territorio, con los barrios, en el control, y las unidades ya médicas o los hospitales en este caso, que son quienes terminan manejando la enfermedad en la etapa ya más grave? Es decir, un paciente, imaginamos que entra por un subcentro de salud, es derivado a un hospital, una sala de hospitalización, puede pasar a una sala UCI lamentablemente. ¿Cómo se enlaza la información del hospital con los centros y subcentros y la primera línea de salud? Bueno, ese enlace no existe porque existe solamente cuando hay la derivación, cuando se transfiere un paciente de un dispensario, de un centro de salud, al hospital, a cualquiera de ellos, Gustavo Domínguez, Santo Domingo u Hospital del IES. Entonces, pero el asunto viene en otro nivel. Si un paciente sospechoso va a un dispensario, va a una institución privada, mientras se confirma su diagnóstico a través de una prueba PCR, ese paciente queda en espera y dicen ya le vamos a hacer la prueba, o comuníquese con nosotros si los síntomas aumentan. Es decir, que si ese paciente tiene síntomas leves, quizás hasta moderados, en la mayoría de casos no le realizan una prueba, lo que se está reclamando a nivel nacional. Ecuador es uno de los países con menor número de pruebas PCR hechas en Latinoamérica, en el mundo. Entonces, no se confirma. Si ese paciente con sospecha por los síntomas no se le hace una prueba, ¿cómo saber si tiene o no tiene? Y está en su casa, y como se siente bien, excepto pequeños síntomas, el paciente sigue laborando, sigue trabajando, no hace las medidas de aislamiento y ahí viene el problema. Debería realizarse más pruebas para poder verificar. Quizá en el sector privado el diagnóstico se lo hace de mejor manera porque a través de una tomografía ya se puede establecer ese diagnóstico. Sin embargo, tampoco ese paciente diagnosticado privadamente a través de una tomografía está reportado como positivo ni está cumpliendo, excepto si el paciente lo hace por conciencia. Muchos lo hacen, desde luego, pero si no, el paciente sale a trabajar. Y me consta, pacientes que regresan después de unos días, doctor, me siento un poco mal, no he mejorado con el tratamiento. ¿Y usted qué estaba haciendo? Es que tuve que salir porque tenía que hacer actividades.
Entonces un paciente positivo, diagnosticando, incluso con síntomas, tosiendo, con malestar, está circulando y puede estar al lado de nosotros transmitiéndonos la enfermedad. Entonces yo veo que muchas personas no quieren ir a los centros de salud, a los hospitales, porque dice que se contagian. Se están contagiando más en la calle, cuando están cerca de grupos, cerca de aglomeraciones, cuando están en lugares públicos sin tomar las medidas de prevención, y ahí es donde aumenta el número de contagios. Conocíamos en el COE de la semana anterior en el municipio, decía la nueva responsable de salud a nivel de la provincia, que ha disminuido la demanda, la presencia de ciudadanos en los centros y subcentros de salud. Un domingo puede uno ir y nos decía estar vacío y a veces subutilizado el personal médico. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿hay menos demanda o la gente dejó de ir al centro y subcentro de salud precisamente por lo que usted decía, tienen temor de contagiarse? ¿Por dónde va la cosa? Exactamente, es lo segundo, lo que usted acaba de manifestar. Hay pacientes ahora que prefieren tratarse en su domicilio. Van, se hacen el diagnóstico, verifican que tienen la enfermedad y prefieren tratarse en el domicilio. Incluso hay una gran cantidad de pacientes que necesitando oxígeno, cuidados médicos, lo están haciendo en el domicilio. Ya hay mucho personal de salud, enfermeras, médicos que están atendiendo, que están visitando a esos pacientes en su domicilio. Prefieren hacerlo allá, dicen que si van a un hospital pierden el contacto con sus familiares, están aislados e incluso si llegan a fallecer no los vuelven a ver más. Eso es un problema porque a veces el paciente cuando está ya muy grave termina finalmente llevando a un hospital, y en esas circunstancias es muy poco lo que se puede hacer, aún en cuidados intensivos. Pero está sucediendo eso, un número bastante grande de pacientes se quedan en su domicilio y reciben tratamiento ahí, en su domicilio. Doctor, y precisamente analicemos el alto número de fallecidos. ¿Dónde se está dando más el fallecimiento? ¿En el domicilio de los ciudadanos? Es decir, no están yendo por el temor que quiero quedarme en mi casa y están falleciendo en sus propios domicilios, o el número está siendo de fallecidos como tiene que ser dentro del sistema de la Red Pública de Salud. Bueno, la cifra no la conocemos, habría que analizar dónde se emitió el certificado de salud, eso habría que verlo en el INE, pero sí es verdad que ha bajado la cantidad de pacientes en el sector público. Por dar un ejemplo, en el Hospital Gustavo Domínguez se tenía 2 salas de medicina interna para pacientes COVID, en este momento se ha reducido a 1 y tiene capacidad para recibir los pacientes que van llegando. En la unidad de cuidados intensivos sí, las camas permanentemente están llenas, igual que en el IES, porque la demanda de una cama para pacientes graves siempre va a ser un problema. La cantidad de camas no es tan grande, entonces en algunos casos todavía se está transfiriendo pacientes a otras ciudades del país. Esto quiere decir que la gente, lo que podemos notar, hay menos demanda en las salas de hospitalización. La gente se queda en su casa y cuando ya está muy grave demanda una sala UCI y no pasó por el cuidado que pudo haberle bajado la intensidad de la enfermedad, doctor. Así es, exactamente. El paciente que está muy grave finalmente decide ir o la familia decide llevarlo al hospital y en esas circunstancias pues va a estar en una unidad de cuidados críticos en emergencia o de cuidados intensivos en el hospital, porque no hay otra manera. Ese paciente necesita un respirador, necesita un apoyo terapéutico para sobrevivir y eso sí está pasando. Entonces habría que revisar las estadísticas en el registro civil para ver la defunción, en dónde ocurrió y si ha cambiado eso, que a mí me parece que así es, por lo que yo puedo darme cuenta, que ha aumentado las defunciones en los domicilios. Doctor, desde ese punto de vista, la conclusión es que no estamos teniendo un buen seguimiento, como usted señalaba, por parte del MSP, es decir, no estoy haciendo seguimiento al círculo epidemiológico de quienes ya están confirmados por un lado, y por otro lado, los pacientes también estamos siendo, o la ciudadanía también estamos siendo irresponsables en cierta medida, o hasta qué punto se justifica esa desconfianza de no ingresar al sistema de salud pública. Una de varias cosas, el asunto de haber bajado el seguimiento de los pacientes a través del sector público, eso es un hecho desde varias semanas atrás. Es más, usted debe conocer, hay una comunicación de la Secretaría de la Presidencia, me parece, en la cual da a entrever que terminado el último periodo de estado de emergencia no se lo va a renovar. En otras palabras, en los primeros días de septiembre no habrá más restricciones y entonces sí, sálvese quien pueda. Si no tenemos las medidas de prevención, de precaución, si nos relajamos, que es lo que parece, empieza a suceder, ¿verdad?
todo está normal, hay algunas restricciones, no hay ciertos establecimientos abiertos, no hay ciertos lugares de diversión abiertos, hay algunas restricciones en el transporte, en fin, pero en general la ciudadanía está en las calles, nosotros vemos, es más, por encima de la hora del toque de queda, usted circula por la calle y hay tantos vehículos como por debajo de esa hora. Entonces, eso significa que quizá por la necesidad de trabajar, de hacer nuestras cosas, en fin, estamos bajando la guardia y descuidando de lo que está pasando con nuestra salud. Y lamentablemente eso va a hacer que haya una segunda oleada, o tercera en este caso sería. A partir de las primeras semanas de septiembre, yo pienso que nuevamente van a incrementarse los casos y hay que insistir porque ya la responsabilidad va a ser absolutamente la ciudadanía, va a ser nuestra. Las medidas que ustedes están pidiendo, que todos estamos pidiendo, usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos, echarse gel, alcohol, hay que incrementarlo porque si volvemos a una normalidad, entonces el riesgo de contagiarnos va a ser muchísimo mayor y no necesariamente por ir a un hospital, a un centro de salud, sino en la calle. Doctor, sería el peor momento para Santo Domingo porque hay momentos y momentos. Hay ciudades como Guayaquil en la que nos parece que lo más difícil ya pasó y cuando, por ejemplo, los propietarios de gimnasios, por ejemplo, dicen ¿por qué si Guayaquil van a abrir y por qué no permiten que en Santo Domingo, pese a que son territorios muy cercanos, estamos dentro de un mismo país, Santo Domingo no ha pasado por lo que ya pasó Guayaquil, doctor? Claro, Santo Domingo y el propio Quito, que estuvo cerca de pasar lo que Guayaquil, no le sucedió porque de alguna manera las medidas fuertes que se tomaron permitieron que el sistema de salud se prepare, mejore sus condiciones para poder atender a los pacientes y evitar lo que pasó en Guayaquil. Quito, Pichincha, ustedes saben, llegó el momento en que estaban todas las unidades de cuidados intensivos llenas, todas. Se transfería a pacientes a las ciudades cercanas. El índice de mortalidad, de contagios aumentó muchísimo en Quito y en los alrededores, pero de alguna forma estaba mejor preparado para atender a los pacientes que lo que pasó al principio en el país y en Guayaquil. Pero eso no significa que las cosas que estén mejor, que haya menos contagios, al contrario. El diferencial entre las muertes, llamémoslas normales, tradicionales, en el país en esta época, es de alrededor de 30.000 personas. Es decir, en el país han fallecido posiblemente por COVID alrededor de 30.000 personas. Muchos de ellos no tienen un diagnóstico confirmado, pero la comparación estadística de los periodos del año anterior con el de este año así lo revelan. No ha terminado la pandemia, ustedes ven lo que sucede en el mundo, hay periodos de rebrote en España, en Italia, cuando ya dicen que las cosas han mejorado y quieren incluso ser más normales de lo que ya están, volver a clases en Alemania, en España vienen los rebrotes y eso nos puede pasar en los próximos meses. Mientras no esté contagiada la mayoría de la población, lo cual va a tomar muchos meses más todavía, o empecemos a usar la vacuna, el riesgo de contagiarnos es enorme. Y es más, hoy por hoy el riesgo de morir se ha incrementado en las personas jóvenes. En los hospitales públicos y privados tenemos pacientes de 28, 30, 32 años en condición grave, en cuidados intensivos, varios de los cuales han fallecido. ¿Qué está pasando? El virus ha migrado, ha modificado ha mutado su ADN, se está volviendo más agresivo o simplemente sucede que los jóvenes, como la enfermedad les daba muy suave, bajan la guardia, la cantidad de virus que ingresa a su cuerpo cuando se contagian es mucho más alta y eso está produciendo en ellos gravedades. La semana anterior vi un paciente de 15 años con infiltrados y síntomas pulmonares, 15 años, lo que no se estaba viendo. Y recién nomás me contaba alguien que hay un paciente por ahí igual, con condiciones un poco delicadas, de 12 años. Entonces hay que seguir tomando las medidas de prevención, las precauciones, porque si no va bajando la gravedad en pacientes de menor edad, va aumentando la gravedad en pacientes de menor edad y empezaremos a tener niños, adolescentes, enfermos en las unidades de cuidados intensivos. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. El doctor Patricio Reyes con un mensaje clarísimo. No hemos pasado, estamos en el momento más complicado. Ahora hay más posibilidad de contagio que cuando estábamos en semáforo rojo. Y con el anuncio que tiene el gobierno nacional de que posiblemente no se renove el estado de excepción, nos quedamos los ciudadanos a nuestro criterio, a nuestra seguridad, a nuestro cuidado. Eso quiere decir permanente uso de mascarilla, por favor, distanciamiento social, permanente lavado de manos y por favor intente no estar con muchas personas en espacios cerrados. Y otro tema adicional, nos cuidamos mucho por fuera,
pero llevamos la enfermedad a nuestra casa, nos relajamos, nos quitamos la mascarilla, estamos cerquita de los niños, estamos cerquita de los jóvenes, cerquita de los adultos mayores y les podemos ir llevando la enfermedad. El pedido es a la ciudadanía seguir manteniendo y fortaleciendo ahora más que nunca, porque los indicadores de fallecimiento se extienden ya no solamente a los adultos mayores, sino todas las edades. Imagínense un niño de 12 años con probablemente contagiado. Mire qué le puede pasar a nuestros hijos. Tenemos que empezar con mucha más fuerza a comprometernos para tomar las medidas de bioseguridad.